Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre el consentimiento informado en salud. ¿Qué es? ¿Sobre qué opera? ¿Cuál es su forma? ¿Si es o no obligatorio? ¿Revocación? ¿Responsabilidad? Y todo lo que necesitas saber. Soy Noelia Silva Escalera, licenciada en Psicología y abogada, y este es el video número 4 sobre aspectos legales del ejercicio de la psicología. Bueno, vamos a empezar haciendo referencia a la normativa que vamos a utilizar para este video. Por un lado, Código Civil y Comercial, Ley de Derechos del Paciente 26.529, modificada por la Ley 26.742 y 26.812, Decreto Reglamentario 1089 del 2012 y Código de Ética de FEPRA, que fue aprobado en 1999 y modificado en el 2013. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es el acto por el cual el paciente brinda su conformidad o su rechazo con la indicación o propuesta realizada por el profesional de la salud luego de recibir la información completa, adecuada, clara y precisa acerca del diagnóstico, tratamiento, alternativas terapéuticas, beneficios, riesgos y pronóstico. Este acto que mencionaba es una declaración de voluntad expresada por el paciente, dice el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los principios que lo rigen? Hay dos principios relacionados con el consentimiento informado que les quería mencionar. Por un lado, el principio de dignidad y por otro, el de autonomía. El de dignidad lo encontramos en el artículo 51 y 52 del Código Civil y Comercial, que dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Y el principio de autonomía está contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y esto tiene que ver con la autodeterminación de las personas, que es la capacidad que tienen para escoger el que consideran el mejor plan de vida para sí mismas. ¿Sobre qué opera el consentimiento informado? Es decir, ¿para qué supuestos necesitamos hacer un consentimiento informado? El artículo 59 del Código Civil y Comercial, y también está en la Ley de Derechos del Paciente, dice: para el estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, sobre los beneficios esperados en el procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados, en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estado terminal, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos y el derecho a recibir cuidados paliativos integrales. Esto que les mencionaba es para todos los profesionales de la salud. Ahora, atenti acá, psicólogos y psicólogas, tenemos en el Código de Ética de FEPRA un capítulo específico para lo que es el consentimiento informado y nos dice sobre qué tenemos que hacerlo. Entonces, los profesionales de la psicología tenemos que brindar información sobre los alcances de la intervención para lo cual es solicitado en relación con el propósito y naturaleza de la actividad profesional, responsabilidades mutuas, protección de la confidencialidad y sus limitaciones, probables beneficios y riesgos, alternativas posibles, opción de rehusar y retractarse en cualquier momento. Bueno, como ven, incluye bastantes aspectos y no alcanza con lo que quizá el formato que solemos ver, como bueno, consiento que mi hija, hijo sea tratado con X profesional, implica un detalle mayor y eso en general no está dado desde la primera consulta, sino que se va a ir ampliando y modificando en la medida que tengamos un diagnóstico y podamos determinar una línea de tratamiento. Por eso me gustó mucho el concepto que utiliza FEPRA para el consentimiento informado como un proceso que está en construcción y revisión permanente y que tiene que ver con justamente con la dinámica, ¿no?, que tiene la relación entre terapeuta y paciente. Ahora, también el código de FEPRA agrega que el hecho de que el paciente dé el consentimiento, esto no exime al profesional, obviamente, de ir reevaluando la continuidad de la práctica y si ese efectivamente es el mejor tratamiento o hay que hacer algún ajuste, algo, o se está viendo que puede generar algún riesgo para esa persona o para terceros, ¿no? Como decíamos antes, es un proceso de continua construcción y revisión. ¿El consentimiento informado es obligatorio? Bueno, sí.
A ver, toda actuación en el ámbito sanitario requiere del consentimiento informado del paciente, ya sea en el ámbito público o privado. Y también el artículo 59 del Código Civil y Comercial dice que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado. Esto implica, y quería remarcarlo especialmente, que no solo debemos solicitar el consentimiento informado para lo que es un tratamiento psicoterapéutico, sino también para exámenes psicológicos, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el pericial o en cualquier otro. ¿Qué forma tiene el consentimiento informado? Bueno, respecto de la forma, la regla es que el consentimiento informado es verbal, salvo cuando expresamente la ley indica que tiene que ser por escrito. Esto es, por ejemplo, en el caso de internaciones, de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos o en el caso de la revocación del consentimiento. Bueno, en cuanto a qué consideramos tratamiento invasivo o no invasivo, es una categoría que puede ser un tanto equívoca. En tal sentido, hay un artículo de la doctora Ciruzzi María Susana en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Dice que en la praxis, más que el parámetro tratamiento invasivo o no invasivo, lo que suele estarse es a la gravedad de la decisión, ¿no?, en cuanto a la repercusión de la decisión médica en los derechos personalísimos del paciente. Acá también, en cuanto a la forma, nos remitimos nuevamente a la definición cuando decíamos que el consentimiento tiene que ser completo, concreto, claro, preciso, evitando metáforas o sinónimos que lo hagan ambiguo o puedan resultar equívocos o puedan ser malinterpretados. Algo que me parece importante tener en cuenta, que destaca el decreto reglamentario 1089, es que en el caso del consentimiento verbal, tiene que mediar, ¿no? La declaración de voluntad no es algo implícito y de hecho el profesional tiene que asentarlo en la historia clínica cuando se toma este consentimiento, con la fecha aclarando los alcances y sobre qué operó. Cuando el consentimiento es escrito, tienen que tener en cuenta que debe firmarlo el paciente o sus representantes legales, el profesional, y tiene que ser incorporado a la historia clínica porque, como decíamos en el primer video, es parte de la historia clínica, con lo cual tiene que ser incorporado y constar en esta historia clínica el agregado. Bueno, veamos un consejito más allá de lo que dice la ley. Si eventualmente tenemos que probar que se le dio determinada información o indicación al paciente o que prestó su consentimiento, va a ser muy difícil si no tenemos una documentación con su firma que acredite tal circunstancia. Por eso, según el caso y a criterio del profesional, lo más aconsejable es que pueda hacerse de esta documentación respaldatoria. Imposibilidad de brindar el consentimiento. En el caso de incapacidad o imposibilidad de brindar el consentimiento, el artículo 6 de la Ley de Derechos del Paciente remite al artículo 21 de la Ley 24.193 sobre trasplante de órganos, que da un orden de prelación. Esto es para el caso de que, como decíamos, haya una incapacidad o una imposibilidad de brindarlo por razones físicas o psíquicas. Y entre este orden de prelación, que les dejo el link para que lo puedan buscar, está el cónyuge, luego los hijos, los padres, y todo un orden. Ahora, en el caso de niñas y niños, que en el Código Civil y Comercial señala que es hasta los 12 años inclusive, porque a los 13 comienzan a ser adolescentes, el consentimiento informado lo deben dar sus representantes legales, que suelen ser sus padres. Pero esto es la regla general, siempre tienen que tener en cuenta que opera el principio de autonomía progresiva, con lo cual siempre que hablamos de edades no podemos aferrarnos a algo súper tajante, sino que siempre esto está sujeto a una evaluación integral. Ahora, a partir de los 13 años, el código ya considera que la persona es adolescente, con lo cual puede brindar ella misma el consentimiento informado. Sin perjuicio de lo que mencionábamos sobre la imposibilidad y a quién le correspondería, representantes legales, dar el consentimiento, tienen que tener en cuenta que siempre hay que garantizar que el paciente, en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones que atañen a su salud.
El decreto 1089 dice que para acreditar el vínculo podemos tomar una declaración jurada y dentro de las 48 horas se debe acompañar obviamente la documentación respaldatoria. El Código de FEPRA dice que aún con el consentimiento de los representantes legales, los psicólogos deben procurar el acuerdo con las personas involucradas dentro de los márgenes de su capacidad legal, intelectual o emocional. Y deben cuidar que su intervención respete al máximo posible el derecho a la intimidad. Les recomiendo la lectura del artículo 26 del Código Civil y Comercial, que tiene cuestiones muy importantes relacionadas a niñas, niños y adolescentes, algunas de las cuales voy a remarcar ahora. Por un lado, que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante eso, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Tiene derecho a ser oído y participar sobre las decisiones que tienen que ver con su persona. Los adolescentes entre 13 y 16 años tienen derecho a decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan o generen un riesgo en su integridad física o en su salud. Y a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como adulto para las decisiones que tienen que ver con su propio cuerpo. El Código de FEPRA nos dice que la obligación y la responsabilidad de evaluar las condiciones en las cuales se da el consentimiento corresponden al profesional, al psicólogo y no son delegables. Exposición con fines académicos. La Ley de Derechos del Paciente también nos habla sobre la exposición con fines académicos, algo que suele ser habitual, el hecho de realizar una exposición de casos, y es obligatorio requerir el consentimiento al paciente o a los representantes legales siempre que real o potencialmente pueda identificarse el caso. Eso con independencia del soporte que se utilice. No se requiere la autorización cuando esta exposición es solo con fines estadísticos o epidemiológicos y no se permite, y no se podría identificar al paciente. Excepciones al consentimiento informado. Los psicólogos pueden intervenir sin el consentimiento de los consultantes en caso de urgencia, catástrofe o situaciones de riesgo. Revocación del consentimiento informado. Por el principio de autonomía que antes habíamos referido, obviamente se puede revocar el consentimiento y para ello debe el profesional obviamente aceptarlo e incorporar en la historia clínica tal revocación. Responsabilidad. Sobre la responsabilidad, la Ley de Derechos del Paciente dice que ningún profesional que haya obrado de acuerdo a la ley va a correr con responsabilidad civil, penal o administrativa derivada del cumplimiento de la misma. Por último, quería recordarles, a modo de resumen, que el consentimiento es un proceso y como tal va a ir ampliándose, cambiando, modificándose en la medida que va avanzando el tratamiento. Por otro lado, que es obligatorio. También que por norma general es verbal. Y que todo esto que les estuve explicando es para el paciente, por un lado, para que esté informado y para que se pueda apropiar de las decisiones que tienen que ver con su salud, y para el profesional, por su responsabilidad. Espero que les haya gustado el video, los invito a suscribirse y compartirlo, y nos vemos la próxima semana.